Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre efectos colaterales en el sistema nervioso central de terapias oncológicas en niños. Pediatría. Mi nombre es Diego Mendoza Venegas y mi maestra asesora fue la doctora Claudia Rodríguez Garza. En cuanto al contenido, primero vamos a ver una breve introducción sobre las generalidades de las neoplasias más comunes en este grupo etario. También vamos a ver los efectos tanto colaterales tempranos como los colaterales tardíos y cada uno de ellos, por ejemplo, los posquirúrgicos, los secundarios a quimio, las infecciones y los tardíos que son secundarios a la quimio, la radioterapia y también la inmunosupresión. En cuanto a los objetivos de esta clase, al final de esta clase tenemos que saber describir los efectos colaterales que van a tener los antineoplásicos, tanto temprano como tardíos, y también del cáncer. También identificar los rasgos característicos por neuroimagen de las diferentes complicaciones, para así poder dar un diagnóstico diferencial útil y certero, así como también discutir cómo hacer un diagnóstico radiológico temprano, así para facilitar una terapia rápida y permitir una vigilancia pues, más efectiva de los sobrevivientes a largo plazo. En cuanto a la introducción, en comparación con la población normal, los sobrevivientes del cáncer infantil pues, van a tener una mayor mortalidad que se ve en múltiples causas. La conciencia del aumento de estos riesgos en esta población pues, va a permitir un tratamiento temprano de la enfermedad, lo que va a llevar a una vigilancia más efectiva y lo que va a conllevar también una mejor calidad de vida para estos pacientes. Las principales causas de muerte en esta población pues, van a ser la aparición de un segundo primario, la recurrencia del tumor primario y también enfermedades tanto cardíacas como pulmonares. Como introducción, vamos a tener que la leucemia va a ser el cáncer más común diagnosticado en la niñez y en la adolescencia. Este va a representar el 30% de todas las neoplasias malignas infantiles, a pesar de que se usa más que todo la quimioterapia sobre la radioterapia en ese tipo de cáncer. Los niños todavía experimentan ocasionalmente efectos neurotóxicos, siendo los más comunes pues hemorragia intracraneal, trombosis de los senos venosos durales, el síndrome de encefalopatía posterior reversible y también inmunosupresión. Otro riesgo de suma importancia en este tipo de pacientes, pues el desarrollo de una neoplasia en el sistema nervioso central, principalmente gliomas, que es la más común, que van a aparecer en un promedio de 9 a 11 años después de haberse diagnosticado con la leucemia. Y como segundo punto, o la neoplasia la segunda más frecuente, va a ser los tumores sólidos del sistema nervioso central. Pues van a tener lo importante de este grupo, de esta enfermedad, pues el enfoque radiológico que le vamos a dar nosotros va a ser proporcionar información sobre el estadio o el estadio de varias de las secuelas que produce el mismo, como hidrocefalia, complicaciones quirúrgicas y efectos tóxicos relacionados con la quimio y la radio. Bueno, en ese tipo de padecimientos o enfermedades o complicaciones, la primera sospecha diagnóstica usualmente en un paciente con antecedente de cáncer va a ser infiltración del mismo, metástasis, recidiva del tumor. Por ende, la resonancia magnética contrastada va a ser el estudio ideal para evaluar este tipo de pacientes. Estas van a ser las principales secuencias estructurales que vamos a valorar en primera instancia, son las más básicas, que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico en primera instancia. Ya cuando existen dudas, pues ya vamos a usar las secuencias funcionales. Entre las secuencias estructurales, pues tenemos el T1, como sabemos, el T2 cubo, que es importante en los niños,
el SWAN o la secuencia de susceptibilidad magnética, vía estado drive, la angioresonancia y también el T1 contrastado. Los más importantes. Como les mencionaba, cuando existen dudas, pues ya se usan secuencias funcionales, entre ellas las más usadas, pues como sabemos, la difusión, que ya forma parte de nuestro protocolo normal en una resonancia de cerebro. También podemos pedirle un DTI, espectrografía, perfusión y volts. Más que todo nos va a ayudar a diferenciar si es alguna complicación por radioterapia o una recaída tumoral. ¿Cómo vamos a clasificar los efectos adversos de la terapia oncológica? Se van a clasificar en tempranos y tardíos. Los efectos secundarios tempranos van a ocurrir usualmente durante la terapia inicial del paciente. Y muchos de ellos se van a manifestar como emergencias oncológicas, se van a ver como complicaciones postoperatorias, se van a manifestar en estas complicaciones postoperatorias, va a haber mutismo prolongado, infartos, hemorragias, hidrocefalia, incluso infección. También se ve frecuentemente el PRES, que es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Se pueden ver complicaciones vasculares como trombosis venosas, efectos tóxicos agudos relacionados a la quimio y a la radio. Entre las complicaciones infecciosas más peligrosas van a ser las enfermedades o infecciones provocadas por hongos, entre ellas particularmente la candidiasis y aspergilosis, que van a tener una alta morbilidad. En cuanto a los efectos adversos tardíos, vamos a tener los que sean por quimio, los que sean por radio y los que sean por la combinación de ambos. La quimioterapia, pues, se van a asociar a los que dan más reacciones adversas, van a ser el metotrexato, vincristina, asparginasa. Ya más adelante vamos a ir viendo qué causa cada uno. También causa un efecto cancerígeno que a largo plazo pues, puede provocar segundos primarios e inmunosupresión. Y muy a largo plazo ya van a causar secuelas neuropsicológicas, también causan déficit endocrino, también causan secuelas neuropsicológicas. Y más adelante pues vamos a ahondar en ellos. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas en este tipo de paciente, en una revisión que se hizo en cirugías en fosa posterior, la fuga de líquido cefalorraquídeo fue la complicación más común en estos pacientes, seguido de meningitis, la infección de las heridas y parálisis de los nervios craneales. También se observó que casi exclusivamente los pacientes que se operaban de alguna resección en cerebelo, los efectos secundarios o las complicaciones más frecuentes iban a ser el mutismo cerebeloso, la hidrocefalia postoperatoria, edema y también hematomas cerebelosos. ¿Okay? Entonces, teniendo una cuidadosa planificación perioperatoria, el estricto cumplimiento de la técnica séptica y la disección meticulosa, pues van a evitar este tipo de complicaciones. Bueno, el primer efecto colateral temprano que vamos a ver hoy va a ser el mutismo cerebeloso, o también llamado síndrome de fosa posterior. Esta es una condición transitoria que se va a caracterizar por mutismo. El mutismo, pues, como sabemos, es la ausencia del habla o total del habla en un paciente consciente que demuestra una comprensión intacta. También en este síndrome se van a ver déficit de múltiples nervios craneales, hemiparesia y cuadriparesia. Se ven relacionados cuando se operan por tumores vermianos o de línea media que van a sobrepasar usualmente los 5 centímetros y también se ven relacionados con meduloblastomas. Este padecimiento es mucho más común en niños, sin embargo se pueden ver en todas las edades. Y lo que refleja esto es que los tumores en fosa posterior pues, son más comunes en niños, por eso pues, va a haber más común en niños. La causa de este síndrome no se ha dilucidado claramente, sin embargo, se tiene la teoría que se afectan las vías aferentes y eferentes de los núcleos dentados del cerebelo, que estos pues están
relacionados con los movimientos voluntarios complejos. Y tenemos una imagen que explica un poco, bueno, que muestra las vías aferentes y eferentes del cerebelo relacionadas con la fisiopatología del mutismo. Es una resonancia magnética ponderante 2, está oblicua coronal, por eso lo vemos un poquito extraño. Y vemos el tracto dento, tálamo, cortical, que como su nombre lo indica, va desde el núcleo dentado, pasa a lo largo del pedúnculo cerebeloso superior, pasa por el núcleo rojo contralateral, al tálamo, y por último llega a la corteza. Entonces se tiene la teoría que este es uno de los tractos más afectados en este tipo de síndrome. Por ende, pues tenemos que estar más al pendiente de estas estructuras cuando se sospecha o se tiene la sintomatología de este síndrome. Aquí vemos un ejemplo de síndrome de fosa posterior o mutismo cerebeloso en una niña de 9 años que presentó una masa en fosa posterior que está ocupando, como vemos, el cuarto ventrículo. En la primera imagen etiquetada con la letra A, tenemos una resonancia magnética en corte axial ponderante 2. A nivel de la fosa posterior, pues vemos un tumor heterogéneo que comprime el tronco encefálico rostralmente. Lateralmente, también los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Okay? También vemos que está haciendo efecto de masa, está desplazando los hemisferios cerebelosos. En la segunda imagen, es una secuencia FLAIR en corte coronal, en cual muestra la invasión que está señalada por el señalador blanco, por la flecha blanca. Vemos que está invadido el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? Está afectado. Vemos que el pedúnculo cerebeloso superior izquierdo no está afectado. ¿Sí? Esto, como dijimos, es una estructura importante en el síndrome de mutismo cerebeloso. En la tercera imagen, etiquetada con la letra C, tenemos un T2 axial. Ya este es postoperatorio, en el cual vemos un aumento de la intensidad a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. ¿Okay? Y eso es en relación a edema. Y en la secuencia de difusión, este es un B de 1000, vemos cómo hay un aumento de la intensidad a nivel del pedúnculo cerebeloso superior, así como también de los núcleos dentados señalados por las flechas negras. Y en este caso, pues, se desarrolló un mutismo cerebeloso postquirúrgico y la evaluación histológica confirmó un meduloblastoma. Otro de los efectos colaterales tempranos se van a dar en la resección quirúrgica extensa del vermis cerebeloso, en el contexto, pues, de un tumor de fosa posterior. Está relacionado con el déficit cognitivo importante a largo plazo. También se ve relacionado cuando hay una lesión en el vermis inferior o los núcleos dentados que van a afectar la función motora y también van a tener una afectación importante sobre la función cognitiva. Por ende, pues los neurocirujanos prefieren abordar, pues, el abordaje telovelar, que no compromete tanto estas estructuras importantes y así no tener tanta morbilidad posteriormente. Otro de los efectos colaterales tempranos comunes va a ser la hidrocefalia postoperatoria. En pacientes con tumores intracraneales a menudo se van a tratar con drenajes ventriculares externos, como vemos en el esquema anatómico. No es una desviación ventriculoperitoneal, sino que es un drenaje ventricular externo, que lo que va a ayudar es a reducir el aumento de la presión intracraneal y se evitan problemas asociados con la colocación de un drenaje ventriculoperitoneal, como ser la siembra de células tumorales malignas o obstrucción de la misma.
Las ventajas de poner de hacer este drenaje de líquido cefalorraquídeo es pues, la mejora de la presión intracraneal, mejora también la condición clínica del paciente y también permite el monitoreo de la presión intracraneal en postoperatoria. En ciertos pacientes se dice que van a optar por hacer una tercer ventriculostomía endoscópica. Principalmente, o por ejemplo, en pacientes que tienen tumores pineales, por ejemplo, e hidrocefalia, se puede hacer un procedimiento de una biopsia endoscópica, una tercer ventriculostomía, entonces se hace dos procedimientos en una sola vez. Entonces aquí vemos un ejemplo de una hidrocefalia postoperatoria en una niña de 11 meses, perdón, de edad, que tuvo una resección de un ependimoma en fosa posterior. Subsecuentemente desarrolló un hematoma. Entonces vemos en una secuencia fiesta en corte sagital, pues muestra que hay una obstrucción. No está funcionando adecuadamente el drenaje ventricular externo, por lo cual está condicionando una hidrocefalia supratentorial. También otro ejemplo, en una secuencia FLAIR cortexial, también vemos una hidrocefalia severa. Está causando edema transependimario. Y esta paciente pues sí requirió una derivación ventriculoperitoneal ya permanente. ¿Cuáles van a ser los efectos tóxicos agudos en el sistema nervioso causado por la quimioterapia? Entre los más comunes va a ser el síndrome de encefalopatía posterior reversible, ¿okay? Los efectos tóxicos en la sustancia blanca y también la médula espinal, que estos van a ser provocados principalmente por cierto tipo de quimioterapéuticos. Por ejemplo, el más comúnmente relacionado con este tipo de efectos secundarios va a ser el metotrexato, la citavarina, la vincristina, la L-asparaginasa, así como también los corticosteroides. Y otros efectos tóxicos pues, van a ser los eventos agudos vasculares. Comenzando con el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Como sabemos, es un estado neurotóxico, secundario a la incapacidad de la circulación posterior para autorregular una respuesta, para autorregularse en respuesta a un aumento agudo de la presión arterial. Esta hipoperfusión, aunado a la alteración de la barrera hematoencefálica, pues va a producir edema vasogénico. Entonces, este síndrome se va a caracterizar principalmente por hiperintensidades subcorticales y corticales en T2 y FLAIR, más frecuentemente encontrados en los lóbulos parieto-occipitales. Esto se va a ver acompañado por múltiples signos neurológicos, como ser signos y síntomas neurológicos, como ser cefaleas, convulsiones, pérdida de la visión y pérdida de la conciencia. En cuanto a los factores de riesgo que van a predisponer este síndrome, pues van a ser hipertensión, no necesariamente tiene que ser aguda, la quimioterapia en inducción y la terapia con agentes inmunosupresores. Por ejemplo, la ciclosporina, el tacrolimus o corticosteroides. Cabe mencionar que en algunos pacientes, no todos van a tener la presión elevada, algunos van a estar normales, particularmente los pacientes que se están tratando con quimioterapia o terapia inmunosupresora. ¿Okay? En el contexto de un paciente que se ha operado por un tumor de fosa posterior, se dice que puede ocurrir un PRES debido al aumento de la presión arterial por la manipulación del tronco encefálico. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Entonces, van a haber unos hallazgos típicos de este síndrome y van a haber unos hallazgos típicos. Entonces, primero vamos a tocar los hallazgos típicos. Las lesiones por PRES generalmente se van a caracterizar por ser hiperintensas, las lesiones en T2 o en FLAIR, FLAIR siendo la secuencia más sensible para este tipo de padecimiento. También se pueden ver lesiones hipo a isointensas en difusión
y hiperintensas en el mapa de ADC, lo que va a indicar un edema vasogénico. Entonces aquí vemos un ejemplo de un PRES típico, una resonancia magnética de una niña de 13 años. Actualmente estaba siendo tratada con corticosteroides después de un trasplante de médula ósea por mielodisplasia. Entonces vemos en la primera imagen a la izquierda, superior a la izquierda, vemos un flare. En cortexial vemos pequeñas imágenes, áreas subcorticales, parietales, posteriores con aumento de la señal, ¿sí? Hiperintensas, que a su vez en difusión, ni en esta imagen, esta secuencia en ecogradiente, ni tampoco en el T1 contrastado se vio alguna anormalidad en esta zona. ¿Sí? Por ende, pues este corresponde con un PRES típico. ¿Cuándo va a ser un PRES atípico? ¿Cómo vamos a ver este tipo de variante? Pues cuando hay un realce a la administración de contraste, va a haber hemorragia en las secuencias en SWAN o en SWI, y también va a haber una difusión restringida por resonancia magnética. Entonces vemos un ejemplo, 4 imágenes. Primero una resonancia con secuencia FLAIR, un T1 post-contraste, una secuencia de susceptibilidad magnética y un mapa de ADC. Entonces, en la primera imagen vemos, este es un niño de 8 años que tiene leucemia en quimioterapia, acude por convulsiones de nueva aparición. Vemos hiperintensidades subcorticales simétricas localizadas en región parieto-occipital. Solo con este hallazgo, pues ya decimos que es un PRES típico. Sin embargo, se vio asociado con otros hallazgos que no son típicos del PRES. Eso que podemos ver en esta resonancia T1 post-contraste, vemos un realce leptomeningio. ¿Ok? Este es el tipo de realce más comúnmente visto en este tipo de síndrome. También vemos una secuencia de susceptibilidad magnética, un cortexial. Vemos que hay pérdida de la señal, aumento de la susceptibilidad magnética en las regiones parieto-occipitales bilateral, pero de predominio izquierdo, ¿okay? Consistente con material hemático. Y vemos este mapa de ADC en el cual está hipointenso en las regiones occipitales izquierdas, que sí correspondió con restricción en su secuencia de difusión que no se mostró aquí. Aquí tenemos un casito. ¿Esto, doctor? Sí, si quieren la anterior. Aquí Diego les presenta los hallazgos típicos y atípicos de la encefalopatía posterior irreversible, y otra cosa que hay que recalcar es que las lesiones no solo son posteriores, o sea, no nada más van a ver parietales o occipitales. Cuando llega a ser como más severo el cuadro, pueden tener lesiones o esas imágenes hiperintensas en FLAIR también en la región frontal, o sea, anterior, distribuidas allá de manera difusa. Entonces no esperen como encajar esta patología siempre nada más en lesiones posteriores, sino más bien encajar la patología tanto al hallazgo por imagen y a la clínica del paciente o qué antecedentes son los que tienen. Como que últimamente estamos viendo más estos casos de PRES como con los hallazgos atípicos, lesiones muy extensas, distribuidas difusas, con restos hemáticos en susceptibilidad magnética, restricción, cosas que, o sea, hallazgos que, bueno, como tú lo mencionaste, no son los típicos de, y entonces hay que saber, hay que conocer cuáles son las formas de presentación de personal. Porque básicamente todas las patologías que estamos tratando aquí, o todos estos efectos del sistema nervioso central, a estos tratamientos nosotros los vemos muy comunes por el medio en el que estamos, el centro en el que estamos, el tipo de pacientes que se tratan. Entonces hay que estar familiarizados con estos hallazgos. Puede ser muy variable porque depende también de la severidad, pero usualmente son pacientes que van a pueden tener deterioro neurológico, crisis convulsivas, incluso, bueno, que lo asocien, por ejemplo, estos cambios de
de la presión arterial, pero no siempre. Pero generalmente es como el contexto de este tipo de paciente que recibió algún tratamiento o que tiene alguna patología. Pero la verdad es que es muy variable, o sea, no lo vas a encajar así de que, tiene esta clínica, bueno, esto. Depende de la severidad. Gracias, doctora. Aquí tenemos un caso with un masculino de 15 años de edad, que actualmente tiene diagnóstico de LLA, en tratamiento con metotrexato y L-asparaginasa. Acude a nuestra institución con historia de crisis convulsivas de primera vez. Si algún residente de segundo año me puede ayudar con describiendo estas imágenes, por favor. Mencionar cuáles son las secuencias y ¿qué le ves? Bueno, buenos días. Nos encontramos ante 3 imágenes de resonancia magnética. Me voy a ir de izquierda a derecha. La primera está secuenciada en Lair, si no me equivoco. La del medio en T2 y la tercera sería en T1. Así es. Ok, donde alcanzo a ver en Flare y en T2 hiperintensidades bilaterales, gracias, Diana. Hiperintensidades bilaterales de la sustancia blanca periventricular, pues serían simétricas, ya que las encontramos en ambos lados, y veo que en la secuencia de T1 las vemos más hipointensas. Así es. En el marco de este paciente, en el contexto de este paciente, ¿qué te hace pensar? Bueno, en el contexto de este paciente estaría pensando por la afección de la sustancia blanca, ya que es simétrico bilateral, la localización, el consumo del metotrexato y que nos dice que son crisis convulsivas de primera vez, podría tratarse de una leucoencefalopatía. Ok. En efecto, Una leucoencefalopatía está afectada a la sustancia blanca básicamente. Bueno, de manera inicial, como al hacer la evaluación del estudio de imagen, te faltó, por ejemplo, preguntarle a Diego cómo estaba la difusión, si tenía alteraciones en susceptibilidad magnética. Porque usualmente este tipo de lesiones, que como tú mencionas, son leucoencefalopatías, la etiología, ¿cuál sería? Bueno, pues es que de lo que había leído, la difusión es muy variable, dependiendo si hay un estado agudo o crónico, de si se puede presentar o no la difusión. Si está en estado agudo, va a haber restricción a la difusión de la misma sustancia blanca que está afectada. En este paciente, por ejemplo, ¿qué esperaría? ¿Que fuera agudo o que fuera crónico? Esperaría que fuera algo más agudo. Agudo, crisis convulsivas de primera vez y asociadas al tratamiento. Tú lo asocias al medicamento y estamos en la clase de neurotoxicidad básicamente y efectos colaterales. Entonces la etiología aquí sería pues tóxica, ¿no? O sea, secundaria al medicamento. Sin embargo, acuérdense siempre de explorar y evaluar y revisar los diagnósticos diferenciales del tipo de presentación que están bien ustedes por imagen, que también les va a ayudar como para si se vuelve a presentar otro caso, ahondar un poquito como más en la información. Entonces, tiene tratamiento con metotrexate y L-asparaginasa. ¿Recuerdan ustedes algún otro efecto que tenga, por ejemplo, la L-asparaginasa? ¿O por qué piden regularmente estudios con pacientes que están en leucemia y bajo tratamiento de L-asparaginasa? Porque aumentar es un estado protraumático. Ajá. ¿Y qué tipo de patologías han visto ustedes en el día a día que solicitan por sospecha en estos pacientes? Le fallaron todas. Trombosis es una, que es el sistema nervioso central, abdominal, es el día a día. Pues, generalmente es como más por la patología de base, pero acuérdense de la colitis, clásico, pancreatitis. O sea, son como las complicaciones más
frecuentes o por lo cual solicitan más estudios de imagen en pacientes de que leucemia, endocardinasa y sospecha pancreatitis, trombosis, colitis. Gracias, doctora. En efecto, este fue un caso de leucoencefalopatía relacionada con metotrexato. Y ahora vamos a ver pues, los efectos tóxicos en la sustancia blanca y en la médula espinal. Principalmente tenemos la leucoencefalopatía, que comúnmente está relacionada con la aplicación de metotrexato. Y otros agentes que potencialmente están implicados en esta patología van a ser los platinos o el cisplatino, la citabarina, el fluoracilo. ¿Okay? Estos se van a relacionar con convulsiones, ataques isquémicos transitorios, encefalopatías o mielopatía. Por imagen, vamos a ver que estos cambios o estos efectos tóxicos van a cambiar conforme pase el tiempo. Por ejemplo, si son agudos, vamos a ver restricción en la difusión, o si son ya más crónicos, vamos a ver gliosis y vamos a ver encefalomalacia. La tasa de aparición varía más que todo en el LLA, se ven de 5 a 18% de las veces que se trata con antineoplásicos. Y entre los factores de riesgo que van entre los factores de riesgo relacionados con la leucoencefalopatía inducida por metotrexato van a ser las dosis altas del mismo, el tratamiento intratecal, la radioterapia asociada, así como también una edad temprana de aparición, o una edad temprana que se le pone tratamientos. Vamos a ver por imágenes. Por resonancia magnética vamos a ver imágenes hiperintensas en T2, en la sustancia blanca periventricular, particularmente en los centros semiovales. Vamos a ver restricción a la difusión. Estos hallazgos a menudo, bueno, se recuperan espontáneamente. Otra característica, otro variante va a ser la poliradiculoneuropatía ascendente. Esta es muy rara, que sea después de la terapia con metotrexato intratecal y es, bueno, como había mencionado, poco frecuente. Aquí vemos unos ejemplos. Perdón, en la poliradiculopatía se van a ver realce de la raíz, de las raíces ventrales en la región lumbosacra. Aquí tenemos unos ejemplos. Las primeras dos imágenes son de los efectos neurotóxicos inducidos por metotrexato en una niña de 12 años con leucemia linfoblástica aguda. La primera imagen es un flare axial, en el cual vemos múltiples lesiones mal definidas, hiperintensas en la sustancia blanca periventricular, que estas a su vez, como podemos ver en la difusión, está en la imagen en medio, difusión axial, vemos que estas lesiones sí están restringiendo, y fueron compatibles con hay efectos tóxicos relacionados con metotrexato. También tenemos un ejemplo de poliradiculoneuropatía ascendente en un niño de 10 años con LLA que desarrolló paraplegia después de la terapia intratecal. Entonces, aquí vemos una resonancia magnética, un T1 post-contraste, en el cual vemos realce muy leve. Voy a poner un zoom. Okay. Un realce leve de las raíces de la caudequina. Entonces, pues, este es un típico un hallazgo de la poliradiculoneuropatía. Aquí tenemos otro caso. ¿Algún otro compañero segundo año me puede ayudar a describirlo, por favor? Estamos ante un paciente con historia de parestesias en el cuerpo derecho de trastorno de evolución y antecedente de leucemia linfoblástica aguda. Así es. Bueno, tenemos 3 imágenes de tomografía de cráneo simple. La primera es un corte axial, la segunda es un corte sagital y la última es un corte coronal. Vemos una adecuada diferenciación de los cánceres blanca, no le vemos zonas hipodensas, áreas sugestivas de hemorragia. En la imagen sagital me llama un poco la atención y en coronal también
una mayor densidad o una mayor hiperdensidad a nivel del seno sagital superior. Y, en la imagen axial también lo podemos ver un poquito más hiperdenso. Pues no le veo alguna otra alteración, ¿no? Y ante el contexto pues, del paciente, no sabemos si está como lo mencionaban hace rato, con la L-asparginasa o que podría estar condicionado por el mismo antecedente de un estado protrombótico y que pudiera mostrar ante la sospecha de una trombosis del seno sagital superior, aunque la clínica, pues bueno, está muy focalizado, ¿verdad? Ok. Entonces, También, el cuerpo derecho. ¿También se le hizo resonancia magnética a este paciente? Ah, sí, gracias. Si me puedes decir las secuencias y qué hallazgos le ves. Sí, bueno, estamos ante la primera imagen de nuestro lado izquierdo, es una corte axial de una resonancia magnética, me parece que es un T1. Así es. Ujú. T1, y veo que tiene una mayor intensidad de señal en el seno sagital, me parece que está contrastado. O, Hace simple. así, gracias. T1 simple, la que sigue es una secuencia de SWIP o SWAT Ajá. para ver sobre su utilidad magnética. Y la que sigue, que vemos una a nivel del seno sagital, en una zona de baja señal. Ajá. Sí. Y la que sigue, ahora sí me parece que es un T1 contrastado. Sí, esos dos son contrastados. Ok. Y la última que está hacia arriba es un T2U. No, un 2 de TOF. Entonces, gracias. Y pues vemos claramente, por ejemplo, es más evidente en el corte sagital del T1 contrastado una señal de baja intensidad en la topografía del seno sagital superior, que pues nos confirmaría la sospecha clínica de la trombosis. Así es, Lorenzo. Y en el bulto no vemos que esté completamente lleno o la señal adecuada en el sagital superior también. Así es. Sí. En efecto, este fue un caso de trombosis del seno sagital superior. Aquí vemos que no hay señal en el 2 de TOF. Vemos una imagen hiperintensa en el T1 simple, el T1 axial, lo que nos hace pensar en trombosis del seno sagital superior. Y más aunado a la clínica o al antecedente del paciente, pues nos vamos a inclinar más a eso. Siguiendo con los eventos vasculares en este tipo de pacientes. Solo regresarte. Está. Bueno, algo que hizo dudar a Florencio es ese T1 simple. ¿Okay? Recuerden que las venas, por su bajo flujo, velocidad de flujo, pues no las vemos, ¿verdad? Hiperintensa en el T1, a diferencia de esa arteria. Entonces, si yo en topografía de vena veo esa hiperintensidad, eso no es normal. En este caso, pues es el trombo que está ahí, está como subagudo más o menos, por eso es hiperintenso. Y obviamente ya con todas las demás secuencias, pues ya nos apodamos bastante. Pero sí, saber de que cuando vamos en un T1 simple, eso en área de topografía de vena, pues eso no está. Muchas gracias, Frank. Bueno, siguiendo con los eventos vasculares, estos se van a ver asociados con la administración de diversos antineoplásicos, así el cisplatino, la bleomicina, vinblastina, metrotexato, entre otros. Vamos a ver oclusiones arteriales, trombosis venosas, como vimos anteriormente, y también hemorragias intraparenquimatosas. Cuando hay un sangrado intracraneal en este tipo de pacientes, hay un aumento considerable o importante cuando el paciente tiene plaquetas menores de 10.000, cuando el paciente tiene
o alguna coagulopatía o se está tratando con los medicamentos anteriormente mencionados. En la trombosis venosa, pues aumenta el riesgo mucho. Tan solo el hecho de tener la neoplasia o la leucemia va a aumentar la generación de trombina. La administración de corticosteroides, de la esparaginasa, como había mencionado ya la doctora. Infecciones, pues van a predisponer a una trombosis venosa. Y otro factor de riesgo importante o antecedente importante que hay que tomar en cuenta cuando se le hace resección intracraneal de algún tumor, pues va a haber un riesgo aumentado de una trombosis venosa también. Aquí vemos unos ejemplos de hemorragia intraparenquimatosa en 3 pacientes. La primera imagen es un TAC de cráneo simple. Bueno, los 3 son TAC de cráneo simples, un corte axial. La primera imagen es un niño de 8 años con trombocitopenia, 10 días después de haberse sometido a un trasplante de médula ósea que se le está tratando por un neuroblastoma. Vemos un hematoma intraparenquimatoso, frontotemporal, ya tiene edema perilesional y también ya está causando efecto de masa. Otro ejemplo, tenemos un niño de 4 años, también con trombocitopenia, también se le hizo un trasplante de médula ósea, esta vez por LLA. Vemos un hematoma intraparenquimatoso localizado en tálamo izquierdo, que se ve asociado también con hemorragia intraventricular, localizado más que todo en los atrios, perdón, en los recesos occipitales. Y por último, pues tenemos un niño de 6 años, que este niño pues tuvo vasculitis hemorrágica, después también de su trasplante de médula ósea, esta vez por leucemia. Se ven múltiples imágenes, tanto bilaterales, supratentoriales e infratentoriales, hiperintensas, las cuales correspondieron con hemorragias intraparenquimatosas. Bueno, ahora hablando de las infecciones relacionadas a terapia oncológica, pues vamos a tener que estos pacientes están en riesgo de desarrollar infecciones debido a la inmunosupresión por el tumor, por la enfermedad subyacente. Otros factores relacionados van a ser el trasplante de células madre, la terapia con corticosteroides, quimioterapia y radioterapia. Pero se han visto más frecuentes relacionados a si ha tenido un evento quirúrgico o al trasplante ya sea de médula ósea o trasplante de órgano sólido. Entre los microorganismos que más afectan el sistema nervioso central vamos a tener los virus, herpes virus, citomegalovirus, los hongos, entre ellos el aspergillus, la cándida, entre otros. Y tenemos un ejemplo de abscesos fúngicos. Los abscesos fúngicos lo vamos a ver característicamente como una difusión restringida, central, muy similar a los abscesos bacterianos, que probablemente, como sabemos, se deba a una alta celularidad o un alto contenido proteico. Y en este tipo de pacientes la distribución es difusa, puede afectar el sistema nervioso central, pulmones, senos paranasales, hígado o vaso, por lo que estos van a ser candidatos unas veces a una resonancia de cuerpo entero. Y aquí vemos un ejemplo, una infección por aspergillus en un niño de 6 años de edad, de 16 años, perdón, que fue tratado con un trasplante de médula ósea que estaba tratando por una leucemia mieloide aguda. Tenemos un FLAIR que muestra múltiples lesiones ovoideas hiperintensas, bien definidas, supratentoriales que van a afectar la sustancia blanca periventricular y subcortical. Y vemos que en la imagen por difusión tiene las lesiones más grandes, va a tener una hiperintensidad periférica que van a corresponder con restricción leve en su secuencia, en su mapa de ADC. Y en su T1 contrastado vemos un realce incompleto en anillo, lo que nos indica pues que es un absceso fúngico.
En cuanto al citomegalovirus, fuera del contexto de una enfermedad congénita, la infección por citomegalovirus pues, puede afectar frecuentemente pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tengan VIH, pacientes que tengan trasplantes de órgano sólido y también de médula ósea. Se han descrito 3 entidades neuropatológicas relacionadas a este virus. Se puede ver como una encefalitis, se puede ver como una ventriculitis o como una radiculopatía. ¿Sí? El diagnóstico definitivo se va a hacer por PCR de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, pues la imagen pues, nos puede ayudar bastante a hacer el diagnóstico diferencial, siempre y cuando pues, tenga los factores de riesgo y que esté afectando el epéndima, debido a que el tejido ependimario pues, va a tener un realce, va a tener unas imágenes hiperintensas que nos van a inclinar a ese diagnóstico. En T1, el tejido subependimario o ependimario va a estar hipointenso en T1. En FLAIR va a estar hiperintenso y va a tener un realce a la administración de contraste. Como vemos en este ejemplo, este es un caso de ependimitis o ventriculitis por citomegalovirus en una niña de 18 meses con LLA. Esta secuencia de FLAIR muestra que la sustancia blanca periventricular en receso frontal bilateral tiene un aumento de la señal. ¿Sí? A su vez, en el T1 post-contraste, vemos que tiene un realce el tejido ependimario, ¿sí? Rodeando el asta frontal. Voy a hacer un zoom para que lo vean un poquito mejor. Aquí vemos la hiperintensidad en FLAIR. ¿Sí? A su vez, se vio relacionado con ventriculomegalia moderada y pues fue compatible con un caso de ependimitis o ventriculitis. Este es un caso de cándida. Se van a ver, varía bastante la presentación por imagen. Sin embargo, este es un caso que se manifestó de esta manera. En FLAIR, un axial en FLAIR, vemos lesiones pequeñas, mal definidas, hiperintensas, localizadas en mesencéfalo, también localizadas en complejo amigdalino y en hipocampo, las cuales estaban teniendo restricción en la difusión. Y por último tenemos el virus de herpes, el herpes virus humano, que pues se va a ver muy raramente en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, la reactivación por este virus se va a ver hasta en el 50% de los pacientes que se han sometido a un trasplante de médula ósea. Se va a dar más en un lapso de 2 a 4 semanas después del trasplante y se va a caracterizar por señales hiperintensas, aumento de la señal en T2 y en FLAIR, más que todo en el hipocampo, en las amígdalas y en el giro parihipocampal. Generalmente no van a tener restricción a la difusión, pero van a resolver espontáneamente. Sin embargo, después de haber resuelto, va a perder volumen en esa área. Aquí vemos un ejemplo de una encefalitis límbica por herpes virus de tipo 6 en una mujer que se le sometió a un trasplante de médula ósea por LLA. Vemos una resonancia magnética, una secuencia FLAIR. Vemos lesiones corticales y subcorticales hiperintensas en los lóbulos temporales mesiales, ¿sí? En el cual el T1 post-contraste no se ve ningún aumento no se vio ningún realce anormal en las zonas afectadas, y en la difusión muestra un leve aumento de la señal en las áreas afectadas. Sin embargo, no estaba restringiendo en su respectivo mapa de ADC. ¿Sí? Por ende, pues se inclinó a este diagnóstico. Y por último, ya tenemos los efectos colaterales tardíos.
Los efectos colaterales tardíos, pues, en los sobrevivientes de tumores cerebrales infantiles se van a dividir en disfunción endocrina permanente, déficit neurológicos y neurosensoriales y también deterioro neuropsicológico. Se menciona que hasta el 40% de los pacientes que tienen tumores en el sistema nervioso central van a tener algún tipo de afectación endocrina, debido a que el daño de la región de la hipófisis y del hipotálamo va a ocurrir después de que se dé una radiación o una dosis de radiación acumulada de más de 24 grays. Por ende es muy susceptible a la radiación esta parte anatómica. Otra deficiencia u otra afectación hormonal frecuente que se va a dar casi en los 100% de los pacientes va a ser el déficit de la hormona de crecimiento. También se va a dar deficiencia de las hormonas gonadotrópicas, hiperprolactinemia, pubertad precoz y también obesidad, entre otras. Vamos a tener disfunción sensorial también, que va a ocurrir como resultado de la afectación tanto del tumor como de los efectos tóxicos de la terapia, ya sea de la quimio o de la radio. Entre los efectos a largo plazo de la radioterapia en la visión son múltiples, puede ser necrosis tisular, puede retinopatía, disminución de la producción de lágrimas, cataratas. Se dice que hasta el 90% de los niños que se le han radiado con más de 7.5 grays cerca del cristalino va a desarrollar cataratas en un lapso de tiempo de 12 a 18 meses después de haberse radiado. Entonces aquí vemos un ejemplo de efectos secundarios en la órbita después de que en este niño de 13 años se le diagnosticó con sarcoma de Ewing, se le trató con radioterapia. Vemos una resonancia en T1 axial. Vemos que cómo afectó el ojo derecho, ya causando una tisis bulbi o una atrofia completa del ojo derecho, lo cual lo llevó finalmente a una enucleación y a una inserción de prótesis. ¿Cuáles van a ser los efectos neurológicos o los hallazgos que vamos a ver en el sistema nervioso central por radioterapia o por quimioterapia? Vamos a ver una pérdida de volumen parenquimatoso, vamos a ver un leucoencefalopatía, que lo habíamos visto anteriormente, microangiopatía mineralizante y vasculopatía hemorrágica. Aquí vemos un ejemplo de la leucoencefalopatía ya tardía, en una niña de 14 años con LLA. Vemos múltiples imágenes en esta secuencia FLAIR, múltiples imágenes hiperintensas, periventriculares y subcorticales, correspondientes con leucoencefalopatía. Aquí vemos otro ejemplo de leucoencefalopatía en una mujer de 19 años que ha sido tratado con radio y quimioterapia después de haber tenido un craniofaringioma. Vemos axial, o esta secuencia FLAIR en corte axial. Vemos múltiples áreas de aumento de la intensidad periventricular y subcortical asociado también a una área de degeneración quística. Y ya en la secuencia T1 postcontraste en coronal se vio un realce anormal en los núcleos de la base. A su vez también se vio aumento de la susceptibilidad magnética en este ecogradiente, también en los núcleos de la base, lo que nos indica una angiopatía mineralizante. Es otro de los hallazgos relacionados a radioterapia. Otros hallazgos que vamos a ver también van a ser las hemorragias cerebrales relacionadas a malformaciones vasculares, que van a ser inducidas comúnmente por la radiación más que todo. Son muy comunes, se van a ver hasta el 55% de los sobrevivientes con leucemia linfoblástica aguda. Aquí vemos un ejemplo de una malformación críptica vascular, un hombre de 19 años, que fue tratado con radioterapia 12 años antes por leucemia linfoblástica aguda. Esta resonancia T2 axial, vemos una lesión redondeada, heterogénea, con bordes hipointensos, bien definida, que se vio relacionada con otras imágenes
con aumento de la susceptibilidad magnética en esta secuencia de susceptibilidad magnética cerca al putamen y también hasta al lóbulo parietal derecho, compatibles con material hemático. Este fue un caso de malformación vascular relacionada a sangrado. Y por último tenemos los efectos, el efecto colateral pues, más importante, si bien es cierto es raro, es la segunda neoplasia primaria, o una segunda neoplasia maligna. Este es un efecto tardío, se va a dar por radioterapia previa, y ese es el factor más importante relacionado a este tipo de neoplasias. La neoplasia más comúnmente que vamos a ver va a ser un glioma, que se va a dar en promedio de 9 a 11 años después de haber padecido o de haberse dado radioterapia. La segunda neoplasia más frecuente que se va a ver va a ser el meningioma, que va a ocurrir en un promedio de 17 años después de haberse dado el diagnóstico inicial. Otras neoplasias relacionadas van a ser el sarcoma o también el cáncer de piel no melanoma. Aquí tenemos unos ejemplos de segundas neoplasias primarias. En el primero tenemos una resonancia magnética en T1 post-contraste, en el cual vemos un meningioma localizado en el lóbulo parietal derecho. Se descubrió 12 años después de haber sido tratado con meduloblastoma. La segunda imagen tenemos un T1 también post-contraste en un paciente de 14 años que se había tratado por un retinoblastoma de manera bilateral a la edad de 8 meses. Pues vemos que surgió un sarcoma indiferenciado localizado en el hueso cigomático derecho. ¿Okay? Y la tercera imagen es una resonancia de inversión-recuperación axial en una niña de 3 años que fue tratada por LLA, que desarrolló un año después del tratamiento un carcinoma de bajo grado localizado en la glándula parótida. A manera de conclusión, pues como sabemos o hemos venido viendo a lo largo de la clase, el seguimiento por neuroimagen a largo plazo en adultos sobrevivientes, ya sea de tumores infantiles o leucemias, es de suma importancia debido a los efectos adversos, no solo de la quimioterapia o radioterapia, sino que también del mismo tumor o del mismo cáncer. Los radiólogos pues tenemos que estar familiarizados con los principales patrones por imagen para así a su vez dar un tratamiento efectivo y oportuno. ¿Sí? Eso sería todo. De mi parte, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta.